Según la segunda ley de Newton, la fuerza en un objeto es igual a la tasa de cambio de su momento, F igual dpm sobre dt, que si utilizamos lo que vimos del tensor de tensiones de Maxwell, habíamos obtenido la fuerza electromagnética en un volumen en términos justamente de t. Teníamos esta expresión, también en términos de S, que era el vector de Poynting, que formaba parte de lo que habíamos visto del teorema de Poynting. Entonces lo que hacemos es escribir la fuerza electromagnética en términos del tensor de tensiones de Maxwell y del vector de Poynting. Eso era un término menos epsilon 0 mu 0 d dt integral S de tau, esto es un volumen B, más otro término que es integral en la superficie de este volumen el tensor de Maxwell T dA. Este Pm es el momento mecánico de las partículas en un volumen P, y esta expresión es similar, en estructura por lo menos, al teorema de Poynting en esta expresión dw dt menos ddt u de tau s de a, es decir, acá tenemos en vez de p, w, el trabajo, acá tenemos el u, la densidad de energía, pero en nuestro caso teníamos un s, y el s acá aparece en esta integral, pero cuando teníamos el momento, acá estaba el t. Entonces, en apariencia es muy parecida, y en el caso del teorema de Poynting, luego obteníamos una ecuación de continuidad para la energía, en términos de du de t igual a menos divergencia de S. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de derivar algo parecido, ya que tenemos una estructura muy parecida. Observemos la primera integral, vamos a llamar P a mu 0, epsilon 0, integral en B S de tau, que es el primer término sin el menos y sin el d de t. Esto representa el momento almacenado en los campos. Por otro lado, la segunda integral es el momento por unidad de tiempo que fluye a través de la superficie S. En este sentido es muy parecido al teorema de Poynting, porque el primer término representaba un almacenamiento de energía en los campos, y esta integral representaba cómo fluía la energía a través de la superficie. Entonces ahora en vez de tener energía, tenemos momento. Entonces todo esto que tenemos acá representa la conservación del momento en electrodinámica. Si, por ejemplo, el momento mecánico, el P, aumenta, entonces o el momento de los campos decrece, o el flujo de momento hacia adentro del volumen aumenta. Es decir, si esto es más grande, o esto negativo es más chico, o esto que es positivo es más grande. Tenemos entonces un traspaso de momento. Vamos a definir G como mu 0, epsilon 0, S, y si recordamos, S es el vector de Poynting, 1 sobre mu 0 e vectorial B. Si reemplazamos acá, el 1 sobre mu 0 cancela este mu 0, haciendo que quede epsilon 0 e vectorial B. Esto representa la densidad de momento
en los campos. Y por otro lado, T está representando el flujo de momento transportado por los campos. De la misma forma que el vector de Poynting representaba el flujo de energía. Así que en este caso, T escalar de A es el momento electromagnético por unidad de tiempo pasando a través de un diferencial de área de A. Observemos que con esta definición de G podemos reescribir esta integral como, o todo este término, como menos integral de dg dt de tau en B. Y en el caso específico donde el momento mecánico no esté cambiando en un volumen B, por ejemplo, si estamos en una región de espacio vacío, entonces esto se hace cero y podemos pasar este término hacia el otro lado, queda positivo, ese término es integral de B dg dt de tau, y de otro lado nos queda integral de superficie S T de A. Pero utilizando teorema de Gauss podemos transformar esto en una integral de volumen, divergencia de T de tau. Acá la divergencia de T definida como vectorial, como lo hicimos en el desarrollo del tensor de tensiones de Maxwell. En el caso del vector de Poynting hicimos lo mismo pero con dw de T, y sabíamos que si esta igualdad valía para todo volumen, obteníamos la ecuación de continuidad para la energía, du de T igual a menos divergencia de S. Pero ahora podemos hacer lo mismo para el momento, haciendo que nos quede dg dt igual a divergencia de T positivo, y esta es la ecuación de continuidad para el momento electromagnético. El G toma el rol de las densidades, por ejemplo, en la ecuación de continuidad de la conservación de carga, acá teníamos la densidad de carga y del otro lado teníamos la densidad de corriente. Así que G vendría a ser la densidad de carga y T la corriente. Entonces esto expresa la conservación local del momento electromagnético o el momento de campo, ¿no? Esta separación que estamos haciendo es como que tenemos un momento mecánico y el otro asociado a los campos. En general, cuando tenemos cargas, el momento de campo por sí solo y el momento mecánico por sí solo no se conservan. Lo que esto nos está mostrando, que también ocurría en el caso de la conservación de energía, es que las cargas y los campos intercambian momento y solo el total se termina conservando. Y es muy importante observar el rol que tiene el vector de Poynting, tanto en el teorema de Poynting como en la conservación del momento. Ya lo teníamos con su rol de la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, transportado por los campos electromagnéticos, pero el otro rol que tenemos acá con G es el momento por unidad de volumen almacenado en los campos. A su vez, T también tiene un rol doble. Por un lado ya lo teníamos como el estrés o tensión electromagnético, o sea, la fuerza por unidad de área actuando sobre una superficie, pero por otro lado es el flujo de momento llevada por los campos. Un detalle importante es que esta fuerza, por ahora estamos asumiendo que son solo fuerzas electromagnéticas. Uno podría en principio incluir otro tipo de fuerzas, aunque acá el análisis que estamos haciendo es puramente electromagnético, ya que estamos teniendo en cuenta los campos. Veamos un ejemplo. Tenemos un cable largo coaxial de longitud L
consiste de un conductor interno de radio A y un conductor externo de radio B. Además está conectada una batería de un lado y del otro lado tenemos una resistencia. El conductor interno tiene una carga uniforme por unidad de longitud que llamaremos lambda y además una corriente constante I que está yendo hacia la derecha, mientras que el de afuera tiene una corriente I también y una carga opuesta, una densidad de carga menos lambda. Vamos a ver cuál es el momento electromagnético almacenado en los campos en esta configuración. Empecemos trayendo los campos para el cable. El campo eléctrico es 1 sobre 2pi epsilon 0 lambda sobre S en ese versor, el versor radial en cilíndricas, y el campo magnético era igual a mu 0 2pi y sobre S en phi versor. Calculemos el vector de Poynting, que era 1 sobre mu 0 e vectorial b. Así que en nuestro caso S es igual a todas las constantes que tenemos, 1, 2pi, epsilon 0, lambda S, mu 0, 2pi y S, y ese versor vectorial phi versor, y ya sabemos que esto es z versor. Y en cuanto a todo esto que tenemos acá, podemos juntar varias cosas. Por ejemplo, tenemos 2pi cuadrado. Arriba pongamos lambda i, 4pi cuadrado, epsilon 0, tenemos dos s, así que s cuadrado, esto apuntaba en z versor, y olvidé el 1 sobre mu 0, que va a cancelar el mu 0 que nos queda. Así que esto es el vector de Poynting. ¿Para qué lo queremos? Bueno, va a servir para calcular el momento, pero antes observemos que el vector de Poynting nos decía hacia dónde apuntaba el flujo de energía, y en este caso en z versor estaba apuntando a través del cable, del circuito, yendo de la batería hacia la resistencia. De hecho podemos calcular la potencia P era igual a la integral S de A, que en nuestro caso, utilizando el S que obtuvimos, tenemos todas las constantes afuera de la integral, 4pi cuadrado epsilon 0, quedaba el 1 sobre S cuadrado del S, los diferenciales S de S, la integral que está en phi sale como un 2pi, y lo hacemos entre A y B, en la zona que nos interesa, y si hacemos esta integral nos va a dar lambda i 2pi, ahí cancelamos esto con esto, tenemos un epsilon 0 y luego logaritmo de b sobre a. Eso que nos dio ya lo habíamos calculado antes y habíamos obtenido exactamente lo mismo. Esto en términos del potencial era igual a b por i, que era lo que esperábamos vía la ley de Joule. Ahora calculemos para el momento la parte de el P, que era esto, P igual a mu 0, epsilon 0 e integral S de tau. Así que esto va a ser igual, sacamos todas las constantes afuera, mu 0, lambda i, epsilon 0 se cancela con este, queda nada más que un 4pi cuadrado, el S cuadrado va a estar adentro de la integral, esto está en ese z versor, 1 sobre S cuadrado, y tenemos el 2pi de la integral en phi, tenemos un L en la integral de z porque estamos integrando de volumen, y el diferencial S de S, así que esto
va a ser igual mu0 lambda i L, 2pi se cancela con 4pi cuadrado, siendo que quiere un 2pi. Y luego tenemos la integral 1s cuadrado, otra vez, que ya sabemos que eso es el logaritmo de b sobre a. No, esto se está otra vez integrando entre a y b. O sea, la integral de 1 sobre s en realidad. Acá era lo mismo. Esto es en z versor. Y tenemos incluido la solución de acá, que habíamos dicho que esto era igual a I por B. Corriente por potencial. Por lo tanto, todo esto lo escribimos como I por B. Y lo que sobra, que es el L, Z versor. Y además acá teníamos un epsilon 0 abajo. Pero en vez de ponerlo, podemos compensar por un C cuadrado. ¿Por qué? Si acá falta un epsilon 0, es como que estamos multiplicando por un epsilon 0. Y acá ya tenemos un mu 0. Así que lo que necesitamos es hacer desaparecer ese epsilon 0. 1 sobre c cuadrado era mu 0 epsilon 0. Así que este epsilon 0 cancela el que tendría que estar acá y el mu 0 es el que queda acá. Ahora, ¿cuál es el significado de esto que nos dio? El cable no se mueve. El campo eléctrico y el campo magnético son estáticos en sus respectivos contextos. Tenemos carga que no se mueve, corriente constante, y aún así tenemos momento en los campos, porque lo que calculamos que fue este P, que lo habíamos llamado el momento almacenado en los campos. Entonces, es algo raro que no tengamos nada dinámico, está todo estático y aún así tenemos momento, que siempre lo asociamos a algo dinámico. Por ahora eso no lo vamos a resolver, pero sí ahora vamos a agregarle un cambio. Supongamos que ahora eh, aumentamos la resistencia y eso automáticamente nos decrece la corriente. Como cambia la corriente, tenemos un cambio en el campo magnético que eso mismo hace inducir un campo eléctrico. Vamos a traer el resultado que teníamos para el campo eléctrico inducido por un campo magnético al tener una corriente I que cambia con el tiempo. Este resultado que tenemos acá lo vamos a utilizar. Tenemos entonces que el cambio induce un campo magnético mu0 sobre 2pi de I de t logaritmo de s más k en z versor. K era una constante independiente de s y este campo eléctrico hace una fuerza sobre las densidades de carga más y menos lambda que teníamos en ambos conductores. Así que la fuerza que vamos a tener es lambda L por todo lo que tenemos, mu0 de I dt 2pi logaritmo de A más K z versor menos lambda L, lo mismo, mu0 2pi de I dt, pero ahora logaritmo de B más K, esto también vamos a ponerlo acá en z versor. O sea que simplemente lo que estamos diciendo es F era Q por E, pero tenemos una densidad de carga, así que multiplicamos por la longitud y además por principio de superposición tenemos la parte que tiene que ver con el conductor positivo y el conductor negativo. Como tenemos casi lo mismo en ambos casos, salvo el logaritmo A y el logaritmo de B, podemos unificar todo en un único término menos mu0 lambda L 2pi de I de t logaritmo de B sobre A. Esto es en z versor. Así que sacamos factor común todo
lo que no es los logaritmos, y un menos, de modo que quede dado vuelta y podamos escribirlo como logaritmo de b sobre a. Ahora podemos calcular el momento mecánico directamente, ya que si la derivada es igual a f, podemos obtenerlo integrando f de t. Así que tendríamos que integrar esto, que tenemos una corriente que depende del tiempo, derivada en el tiempo. Así que esto simplemente va a quedar mu 0 lambda y L 2pi logaritmo de b sobre a en z versor. Esto es el momento total que se le da al cable a medida que la corriente cae desde I hasta 0. ¿Por qué caía la corriente? Porque habíamos aumentado la resistencia. Pero al hacer ese cambio, teníamos un cambio en el campo magnético que generaba este campo eléctrico, y eso hacía una fuerza sobre las cargas también que teníamos en los conductores. Así que en definitiva, el cambio en la resistencia hizo un cambio en la corriente, que hizo un cambio en el campo magnético, que generó un campo eléctrico que eh, impactó sobre las cargas que tenemos, y eso apareció en términos de este momento, que termina siendo exactamente igual a lo que habíamos calculado que teníamos almacenado en los campos. Y eso era en el caso estático, entre comillas, como habíamos mencionado. Cuando aumentamos la resistencia y tuvimos este cambio y lo llevamos hasta que no tengamos más corriente, hasta I igual a 0, todo eso apareció en términos de la fuerza dada por el campo eléctrico inducido. Una observación es que cuando hicimos esta integral teníamos un dI dt, cancelamos los dt y quedó en términos de dI, y esa integral la hacíamos desde I hasta 0, la podemos dar vuelta y se va al menos, ¿no? Por eso no aparece el menos. Así que nos queda entonces para este caso eh, este momento, tanto en el caso, digamos, dinámico como en el caso estático, en términos del momento almacenado en los campos.